Bueno, la tercera es la vencida, esto no puede fallar. Doctor Pité Fletcher, si me está escuchando, ¿cómo le va? Buen día, ahora sí, lo escucho perfectamente. Bueno, esto que ha decidido la Corte en relación a que, bueno, a raíz de su decisión parece que el juicio oral que arrancaba este 21 sobre la expresidenta Cristina Fernández no va a arrancar. ¿Tiene precedente alguno en los anales de la historia judicial argentina? Mire, si tiene precedente yo lo desconozco. Es la primera vez que veo un caso de esta naturaleza. Es probable que exista, pero yo no lo conozco. Evidentemente es una maniobra de la mayoría peronista de la Corte, integrada por Lorenzetti, por Hayton, por Maqueda y por el que nombró Macri como integrante de la Corte, que es Rosati. Por supuesto dejando en minoría siempre al presidente de la Corte, que falla conforme a derecho. Rosenkrantz en este caso no hizo lugar a este disparate judicial, pero los otros 4 ministros le sacaron la causa al Tribunal Oral Federal para examinar algunas cuestiones vinculadas a pruebas que habían sido denegadas, y con eso obviamente el martes que viene, que era la fecha de inicio del juicio oral, no se va a poder iniciar. Es lisa y llanamente una maniobra, no tiene nada que ver con la ley, porque a la Corte llegan exclusivamente casos de sentencias definitivas. No pueden llegar casos que estén en trámite aún, y más aún tratándose de materia probatoria, porque el Tribunal Oral tiene amplias facultades para, una vez que inicia el juicio, dirimir qué pruebas se producen, qué pruebas no se producen, y qué pruebas inclusive que no hayan sido ofrecidas por las partes pueden llegar a producirse por ser necesario para ventilar la verdad. De manera tal que lo que la Corte quiere examinar es algo absolutamente insólito, nunca lo he visto. Ahora, indudablemente estamos ante otra denominada argentiniada, ¿no? De las clásicas que a veces aparecen en el Poder Judicial, pero digo, tan en forma brutal, discúlpeme la expresión, tan guasamente, digamos, lo hace a 6 días. Sí. Bueno, yo le digo, hay ministros de la Corte como Lorenzetti que carecen de vergüenza. Yo lo he visto en varios fallos. Lo mismo Maqueda y lo mismo Hayton. De Rosati era esperable, y yo siempre dije que fue un gravísimo error político del presidente Macri designar en la Corte a quien fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, cuando justamente de lo que se trataba era de formar una Corte seria, imparcial, profesional. Haberlo colocado ahí a Rosati fue un serio error, porque no es un juez imparcial, sino que es un juez dependiente de un partido político que es el kirchnerismo. De manera tal que este es un error de Macri y que el propio Macri lo está pagando, pero también lo estamos pagando los demás. Para que todo el mundo lo entienda, explíquenos qué es precisamente cuál fue el paso que hizo la Corte, ¿no? Bueno, el Tribunal Oral había fijado fecha para el juicio oral, para este día 21, para el inicio del juicio oral, en una causa muy importante contra la presidenta Cristina Kirchner y varios imputados más. Y ya pronto a iniciarse el juicio, la defensa de Cristina Kirchner presenta un escrito en la Corte diciendo que bueno que el Tribunal Oral no había hecho lugar a ciertas pruebas que había ofrecido la defensa, y que el Tribunal Oral en su momento entendió que era prueba superflua, que era prueba sobreabundante y que tendía únicamente a dilatar el juicio y no a encontrar la verdad. Con ese escrito la Corte, en vez de rechazarlo in limine, como se debe hacer en estos casos, la Corte ha decidido pedir el expediente. Y el solo hecho de pedir el expediente principal que está en el Tribunal Oral hace que el Tribunal Oral el día martes no pueda iniciar el juicio, porque no está suspendido de derecho, pero sí está suspendido de hecho, porque sin el expediente a la vista, el Tribunal Oral no tiene forma de iniciar el juicio. Es decir, que es una maniobra de dilación para que el juicio, en vez de iniciarse este día 21 que viene, se inicie vaya a saber cuándo. Bien, digamos, esto la Corte lo puede tener 10 horas, un día, una semana, un mes, claro, eso 10 años. Encima la Corte no tiene plazos procesales. La Corte puede haber incautado este expediente y tenerlo ahí durmiendo eternamente.
es una señal pésima para la sociedad argentina, es una vergüenza tener una corte como esta que tenemos, con la salvedad del ministro Rosenkrantz, que viene fallando de una manera apegada a la Constitución. Bien, ahora yo le comento, doctor, ministros, sí, que el fiscal Luciani en estos momentos está pidiendo que el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner por el tema obra pública comience el martes. ¿Cómo hacerlo sin el expediente? bueno, había una variante, pero la Corte misma se encargó de pulverizarla, porque la Corte le remite ayer a la tarde, al Tribunal Oral, el pedido para que a primera hora de hoy el expediente estuviera acá en la Corte. Con lo cual ni siquiera le dan tiempo material para fotocopiar todos los cuerpos, porque son muchísimos cuerpos, cada cuerpo tiene 200 hojas, porque la otra era sacar fotocopias de todos los cuerpos, enviar el principal o enviar las fotocopias a la Corte, y el juicio oral se iniciaba el martes. Pero evidentemente hasta en eso han pensado, porque con tan pocas horas para que remitan el expediente, no existía este tiempo necesario para obtener las fotocopias. Bien, por último, ¿usted cree que la Corte puede expedirse con una determinada celeridad o vamos a terminar como, entre otros expedientes o causas, como el paso del tiempo que le dio, digamos, al presidente Menem en la, claro, no digo la inocencia, pero la prescripción, naturalmente? Mire, no le puedo responder esa pregunta porque a lo mejor la Corte, viendo la reacción de la gente, de los medios, etcétera, hoy a la tarde por ahí devuelve el expediente, no lo sabemos. Lo que sí le digo es que esto es una maniobra de estos 4 ministros de la Corte, y a mí como profesional del derecho me avergüenza profundamente y me da mucha bronca. Estamos escuchando al doctor penalista, Denis Pité-Fletcher. Denis Pité-Fletcher, le enviamos un saludo muy amable, que tenga una buena tarde. Saludos a ustedes, gracias por llamar. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.